Bueno, amados hermanos y hermanas, nuevamente para todos, Laila Tov, buenas noches, no de despedida, ¿no? Y para todos les deseamos nuevamente Shabbat Shalom. El Eterno ha sido bueno y vamos a bendecir su nombre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah, amén beamén. Bendito eres, Adonai, nuestro poderoso Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has escogido de dentro de todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito eres, Adonai Yahweh, dador de la Torah, y por los méritos de tu Hijo te damos gracias, Padre. Muchas gracias. A ver, amados, les hago una pregunta que yo sé que todos me van a contestar positivamente. ¿Quiénes están agradecidos hoy con nuestro Padre que está en el cielo? ¿Quiénes están agradecidos? Amén. 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 Aleluya. Estamos todos muy Amén. agradecidos porque Él ha sido bueno. Él es, nuestro Padre es fiel, nuestro Padre nos provee, nuestro Padre nos cuida, nuestro Padre nos guarda, nuestro Padre nos da de todo. Y cuando nos sentimos aún más abatidos, Él está allí empujándonos, levantándonos, fortaleciéndonos, hablándonos a nuestra conciencia, a nuestro subconsciente, de manera en los detalles. Por ahí hay un dicho que dice que el Eterno está entre los detalles. Nuestro Padre está con nosotros. Y por eso, amados, nunca debemos tener miedo, temer a otras cosas, sino solamente debemos tener ese temor reverente a nuestro Padre que está en el cielo. Porque si Él está conmigo y está contigo, somos mayoría. Y aunque se levante una guerra contra ti, vamos a estar tranquilos. Tú vas a estar tranquilo, yo voy a estar tranquilo. Si se levantan guerra en contra nuestra, aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, vamos a tener paz. Lo mejor en la vida es tener paz. Y si es el Eterno quien nos da esa paz, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a pesar de que nuestros cuerpos muchas veces estén agotados, cansados, estemos abatidos, mas no derrotados, hay algo en nuestro corazón que nos dice, sobre todo cuando llega el Shabbat, que nos da ese respiro, que nos da ese aliento, que nos da esa paz. Por eso, amados hermanos, estamos muy agradecidos, porque hasta el día de hoy el Eterno no nos ha faltado. Tenemos vida y es el regalo más grande que podemos tener. Es el regalo más grande que nuestro Padre nos ha dado. Así que, amados hermanos, estamos alegres, estamos contentos, estamos en Shabbat y adicionalmente estamos en la tercera parte de este curso que hemos titulado La doctrina del Mesías, un tema extremadamente importante para poder tener la confianza suficiente, estar confiados de lo que estamos haciendo. Hay algo en nosotros, el Espíritu de nuestro Padre que habita en nosotros, que nos da certificación, que nos avala cuando nosotros estamos bien encaminados. Cuando tenemos el aval del Eterno a través del Espíritu, no hay nadie que pueda hacer frente, no a nosotros, sino a la palabra del Eterno. Sin embargo, cuando muchas veces nosotros queremos hablar y no tenemos los fundamentos suficientes y pensamos que tenemos el aval del Espíritu, pero llega otra persona y nos dice, eso no es así, tú estás equivocado. Y nos da una evidencia concreta, imparcial. Uno dice, wow, había algo en mí que me decía que me faltaba algo. Pero a veces nuestro propio yo o el orgullo no permite que nosotros sigamos avanzando y escudriñando. El llamado que nosotros siempre hacemos es escudriñemos las escrituras. Por eso el tema fundamental de conocer la doctrina del Mesías es necesario, es fundamental. Valga la redundancia, es fundamental. No podemos dejar de lado el conocer qué era lo que enseñaba nuestro Santo Maestro. Y recuerden que hablamos de que esto es un curso, esto son clases de Torah. Vamos a ver Torah, vamos a ver historia, vamos a ver teología en estas clases. Estos temas hemos hablado, recuerden, amados hermanos, que nosotros tratamos de educar, y este ministerio se encarga de educar a través de la palabra, a través de las evidencias históricas, gramaticales y con el poder y la autoridad del Espíritu de nuestro Padre. Como bien nos enseñó nuestro Mesías. Nuestro Mesías enseñó Torah, enseñó verdad y sobre todo también enseñó a transmitir, a magnificar la palabra, la Kitved HaKodesh, la escritura sagrada, a enseñar la Torah a través del Espíritu, realzar lo que realmente es verdadero y quitar de lado la religiosidad. Pero para ello, amados hermanos, debemos prepararnos y debemos estudiar. Si bien en esta semana que transcurrió,
no le transmitimos las informaciones pertinentes acerca del curso. Nuestro Asmoshia, que es el experto en esta área, en este tema, él está preparando, ya se está preparando el material, ya se está preparando todo para hacerlo un poquito más bonito. Por ahí hay un dicho que dice que lo bueno se hace esperar. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Al final de estas clases, de estas enseñanzas, ustedes van a poder optar por el certificado, el diploma que les va a, valga la redundancia, certificar a ustedes que cursaron con nosotros un tema tan importante como es el entender la doctrina del Mesías. Es decir, que estamos estudiando Torah, estamos estudiando la historia. ¿Por qué es necesario estudiar la historia, amados? Muchos hermanos que están comenzando. A veces, y lo voy a decir, no quiero que nadie se me ofenda, no quiero que me lancen tomates, primero no quiero que se me escandalicen, pero como se vienen con muchas religiosidades, se deja de lado realmente el escudriñar lo que necesitamos para conocer de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y todavía se sigue con muchos métodos religiosos que limitan al creyente a que se prepare y tenga la eficacia suficiente, tenga la preparación suficiente para ser eficaces en la misión que se nos ha encomendado. ¿Y por qué hoy en día necesitamos hermanos y hermanas eficaces? Todo el tiempo. El maestro siempre ha capacitado a cada uno de los que ha llamado, a lo que el Eterno ha llamado para añadir al redil de su Hijo, o sea, al remanente de Israel, la novia del Mesías. Él los ha capacitado, pero es necesario que aquel hermano, aquella hermana, escúchenme muy bien, quiero que tengan mucho cuidado con lo que les voy a comentar, que tiene realmente responsabilidad y compromiso con las palabras que nos ordenó el Mesías, nuestro santo maestro, nuestro Melech HaMashiach, entonces se prepara y deja de andar pensando como se piensa en la religión. Muchos religiosos piensan que desde nuestro Mesías hasta hoy, es decir, lo que nosotros leemos en las Escrituras, así como nosotros leemos en las Escrituras, en un campamento se piensa que hoy en día, por ejemplo, el cristianismo es lo mismo que enseñó el Mesías, y que desde nuestro Mesías hasta hoy en día no sucedió nada más, que así es la doctrina del Mesías como se vive en el cristianismo. En el judaísmo se piensa que lo que enseñó Moshe y lo que creen los judíos, nuestros hermanos judíos que creen en Yahoshua como el Mesías, entonces piensan que lo que enseñó Moshe, lo que enseñó Yahoshua, lo que enseñaron los jueces, lo que enseñaron los profetas y lo que se transmitió a través de la boca de nuestro santo maestro, Torah, es lo mismo que hoy en día se le llama judaísmo y nada más lejos de la verdad. Por eso es que hoy en día vemos a nuestros amigos y hermanos cristianos que muchas veces interpretan la escritura en base a sus emociones y en base a pensamientos y movimientos emocionalistas. No todos, obviamente, porque obviamente están allí los temerosos de Adonai que tienen respeto por la palabra y que no se atreven a añadirle ni a quitarle. Pero lamentablemente, si hablamos de manera general, un movimiento que ha negado la Torah y se ha ido más por las cosas, y lo voy a decir así con mucho respeto, no es todo el mundo, pero entre comillas espirituales, y se ha vuelto un movimiento emocionalista que pasa por encima de los principios escriturales. Y el espíritu no puede ir en contra de la palabra. Si una persona realmente tiene el espíritu de santidad, entonces va a guardar la palabra, la va a escudriñar y la va a vivir y la va a enseñar. Y también del otro lado, entonces tenemos hermanos que están llegando, por ejemplo, a las raíces hebreas de la fe y ahora piensan que toda la doctrina que tienen nuestros hermanos judíos, que así fue como lo enseñó Moshe, que así fue como lo enseñó nuestro santo maestro, y que ahora, como nuestros hermanos judíos son el hermano mayor y tienen más tiempo salvaguardando la Torah, piensan que ellos tienen la autoridad para añadir y hacer cosas que no son de la Torah o que incluso nuestro mismo Mesías condenó. Y por eso vemos a muchos hermanos añadiéndose a la religión de nuestros hermanos judíos, pero enseñan muchos de ellos que eso es Torah, cuando eso no es así. ¿Cómo hacemos nosotros para poder identificar, tener las herramientas
para poder tener una base confiable de en dónde estamos y por dónde debemos seguir. Por eso es importante entender la doctrina del Mesías. Y por eso aquí están estas clases en las cuales estamos colocando los fundamentos. Y por eso les invitamos, por favor, a que primero prepárense con papel y lápiz y aprendamos a guardar esta información, a retenerla en nuestra psiquis, en nuestra mente, para poder también defender y entender con amplitud qué es lo que nosotros debemos hacer. Hay que guardar la Torá, claro, pero a ver, ¿cómo la guardas? Porque uno dice esto, el otro dice aquello, el otro dice aquello. Todo el mundo ahora se ha creado su propia doctrina, su propia tribu, se ha levantado su propia tienda. Si bien estamos en un tiempo profético en el cual dijo el profeta Amos que el conocimiento de Adonai Yahweh se derramaría por toda la tierra, un conocimiento que no se había derramado hace 50, 60 años, hace 70 y ni digamos atrás. Por eso es importante entender el tiempo en el que estamos viviendo. Pero para poder entender, para poder saber diferenciar, debemos estudiar, debemos prepararnos. Entonces, esta es la tercera parte de este curso. Yo espero, espero con el favor del Eterno que nuestro Moshiach también nos ayude en esta semana y que tenga el espacio en su agenda para nosotros y que, y que podamos preparar ya esta semana las primeras partes en nuestro website www.fortalezads.net, en la cual ustedes se puedan incluir, puedan navegar y allí ustedes se van a poder registrar y van a poder comenzar el protocolo o el orden para empezar a hacer esas pruebas parciales, si se puede decir, esos ejercicios que los van a llevar a obtener su certificado, su diploma. No importa en qué país estés, igualmente te lo vamos a enviar de manera virtual, tú te vas a encargar de imprimirlo, de tenerlo allí, no para decir yo estudié allá, no, sino para decir gracias Padre porque me esforcé para estudiar. Y hoy en día esto me recuerda que para poder entender cada vez a nuestro Mesías, yo debo estudiar y debo orarte a ti porque con la guía del Espíritu voy a saber quién soy en el Mesías, quién soy en el pueblo de Israel y por qué ahora yo pertenezco no a una religión, sino a un pueblo. Soy hebreo, soy hebrea, pertenezco al pueblo de Israel, tengo una relación de pacto con el Elohim de Israel y a todo fundamentado en la fe en el Mesías de Israel. Pero ¿cómo fue la doctrina que él dio? Vamos a seguir estudiando. Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando o dimos varios puntos, ¿sí? Y una de las cosas importantísimas que yo le quiero estar recalcando en esta serie de enseñanzas es que dijimos que hoy en día no existe una doctrina exactamente igual a la que recibimos de nuestro Santo Maestro. Y menos la doctrina impartida por Moshe. No existe. Y dijimos que por la simple razón de que las condiciones han cambiado y que la mayoría, ¿sí? La mayoría de los intérpretes de las escrituras que tenemos en la casa de Israel, por ejemplo, los nuevos conversos, sea que tengan 5, 10, 15, 20 años, se puede decir que son nuevos conversos, ¿sí? Que somos nuevos conversos, que somos nuevos prosélitos a través de la fe en Mashiach Yahushua. Nosotros como tal y la mayoría de esos maestros no son de origen hebreo y muchos de ellos en vez de incluirse o añadirse al olivo natural, ahora, como lo dijo Shaul, haciendo la advertencia que no se volvieran arrogantes, ahora se han vuelto arrogantes. Y también y se han sacado muchas cosas de contexto, cosas que no son correctas. Y también tenemos de parte de nuestros hermanos judíos que a través de los cambios, las persecuciones, las situaciones que han vivido a través de la historia, pues se ha tenido que renovar, reformar, incluso crear nuevos sistemas que si bien hoy en día se conocen como judaísmo moderno o el judaísmo talmúdico, no es el judaísmo que practicó nuestro santo maestro. Recuerden, una de las cosas principales que dijimos es que la enseñanza, la doctrina del Mesías o lo que enseñó nuestro Mesías se conocía como judaísmo, pero era una secta en particular. A ver, ¿cómo se llamaba la secta que se formó alrededor de nuestro santo maestro?
de su enseñanza, de los discípulos, ¿cómo se llamaba? Vamos a dar, mientras yo voy hablando, ustedes pueden ir contestando acá en vivo. Recuerden que para los hermanos de YouTube, los hermanos de YouTube, los que posteriormente van a estar viendo estas enseñanzas de manera diferida, deben hacer su comentario en la parte de abajo. Estoy estudiando el tema, para que al momento de que se abra el registro en nuestro website, entonces ahí vamos a estar revisando si dejaron allí su asistencia. Y esperemos que sean honestos, no que se metieron, estoy estudiando y no siguieron estudiando. No, estudiense los temas, porque en base a esos temas se van a hacer las preguntas y de esa manera vas a poder obtener tu calificación para optar por tu certificado al final de esta clase. Entonces, ¿cómo se llamaba el movimiento? Era, a ver, la pregunta, ¿era cristiano? ¿Era judío como se conoce hoy en día? ¿Era evangélico, pentecostal, metodista, anglicano? ¿Era testigo de Jehová? ¿Era adventista? ¿Cómo se llamaba el movimiento? ¿Era un movimiento judío o era un movimiento cristiano? Y aparte, ¿cómo se llamaba ese movimiento? Yo espero que nuestros hermanos igualmente en Facebook Live pues puedan hacer los comentarios pertinentes para que también, porque ya acá los hermanos de Zoom ya están contestando, ya nuestros hermanos, acá tenemos a nuestra Hall Socorro, a nuestra Hot Milagro, a los hermanos de diferentes países que nos acompañan acá en Sala Zoom, que ya están contestando. Y bueno, vamos a dar la respuesta. Correcto, mi Hot Socorro, mi Hot Milagro y los demás hermanos. Era un movimiento totalmente judío. Era un movimiento totalmente judío y era una secta en particular que se formó alrededor de la enseñanza de nuestro santo maestro y era conocida como la secta Netzarita o los Netzarim. Era un movimiento judío nazareno o Netzarita. En ningún momento fue un movimiento cristiano. El cristianismo en el primer siglo y en el segundo siglo, ya a mitad del segundo siglo es cuando comienzan, o al principio del segundo siglo, perdón, comienzan ciertas tendencias que fue lo que llevó a formar y a cristalizar el movimiento cristiano. Pero fue un movimiento totalmente desligado al movimiento judío netzarita que creó o que se formó alrededor de nuestro santo maestro. Por eso, incluso, y menos el cristianismo que hoy en día, menos es el cristianismo que vivieron, vamos a decirlo así, los del segundo siglo, los del tercer siglo, cuando ya se desligaron de las enseñanzas y la doctrina de nuestro santo maestro. Por eso la doctrina de nuestro Mesías era una doctrina judía, no cristiana, escuchen, no cristiana, era un movimiento judío, donde los gentiles se añadían a ese movimiento y no es que seguían haciendo lo que ellos querían, no, sino que para efectos de los de afuera eran judíos igualmente. Era un movimiento judío nazareno, donde tenían parte los nativos del pueblo y los extranjeros que se añadían al pueblo a través de la fe en el Mesías. Y eso es lo que hacemos nosotros hoy en día. Entonces, recuerden que también hicimos la salvedad que no creamos la falacia y la arrogancia de alguien que diga que tiene la verdad absoluta, que representa la verdadera enseñanza del Mesías o que representa el auténtico judaísmo y que los demás están equivocados. Nadie puede decir mi fe es la única autorizada y por ende los demás están mal y están condenados, porque eso es orgullo de la mejor calidad. Y eso realmente no va acorde a las enseñanzas de nuestro santo maestro. Por eso debemos siempre estar escudriñando y estudiando la palabra. Dijo Shaul, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Eterno. Pidamos sabiduría, pidamos la dirección del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad de nuestro Padre. También hablamos que el movimiento de nuestro Mesías, el que no, como no existió, como fue un movimiento judío, ¿sí? Y que fue un movimiento netzarita, que nunca los nazarenos se llamaron cristianos. ¿Sí? Dijimos que el cristianismo no existía y que el cristianismo fue un proceso de desjudaización de nuestro santo maestro y de sus enseñanzas. También hablamos en la siguiente clase, hablamos de Yohanan Amadvil, o también conocido como Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, hablamos de los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Incluso hablamos de dónde sale el nombre de los del camino en base a una profecía que no solamente la adoptaron los seguidores de nuestro santo maestro, sino que también los esenios allá en Qumran también se acreditaban ese título. Hablamos también, o dejamos, y aquí hoy vamos a hablar de historia, amados.
Por eso tomen papel y lápiz, porque estas preguntas van a ser necesarias que ustedes las respondan. Y es necesario que ustedes entiendan para que comprendan de mejor manera cómo era el movimiento cultural y social que se vivía en los tiempos de nuestro Mesías y por ende entender mejor la escritura. Ya vamos a ver el por qué. Estuvimos hablando de dos personajes importantes para los tiempos de nuestro Mesías que no se ven en las escrituras, pero que estaban allí. La historia de nuestro pueblo lo dice. Y es necesario entender para poder percibir el por qué nuestro Mesías hizo ciertas cosas y el por qué lo condenaban por hacer ciertas cosas. Y hablamos de Shammai y Hillel. ¿Quiénes fueron o quiénes eran los dos jueces o estos jueces de Israel? Dijimos que eran dos jueces que para el tiempo que aparece Yahoshua y sus discípulos, ellos, estos dos grandes jueces eran importantísimos o tenían una influencia muy grande en el Israel de ese entonces. ¿Cuáles son las características más importantes de estos dos jueces, de estos dos líderes? Y podemos decir, amados hermanos, que las características más importantes de estos jueces vienen dadas en que para el tiempo en el que ellos tienen que realizar su función en Israel, Israel es una nación invadida por fuerzas militares extranjeras. Les hago la pregunta. ¿Cuáles eran esas fuerzas militares extranjeras que habían invadido a Israel? ¿Cómo se llamaba ese imperio? ¿Cómo se llamaba esa fuerza que estaba allí sobre Jerusalén, que estaba allí sobre Israel? ¿Cuál era esa fuerza militar? ¿Lo pueden escribir, por favor, preferiblemente para no interrumpir la parte de la enseñanza? A ver, entonces, ¿cuáles eran esas fuerzas militares que que dominaban a Israel? Y por eso es muy importante que usted recuerde que para los días en Israel, dice nuestra Ajod Marbeli, que los griegos, ¿serán los griegos o los romanos? ¿Cuáles eran, los romanos o los griegos? Muy bien, mi estimada Zahayot. Roma eran los que, correcto, dice nuestro Asmoshia, que primero eran los helenos, los griegos, y luego fueron los romanos. Recordemos que, y yo les invito a que también estudien las profecías de Daniel, aparte del sueño del rey Nebuchadnezzar o Nabucodonosor, que representan la estatua, que representan las bestias que vio en visión el profeta Daniel. Eran imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y después el imperio romano, que es el que funge para los tiempos de nuestro Mesías, el que sale allí a la palestra a dominar todo el mundo antiguo, y de esa manera debemos tener esa conciencia. Entonces, era Roma quien dominaba, quien gobernaba a Israel. Y para esos días, Israel no es un país libre, es un país dominado por estas fuerzas extranjeras, en este caso Roma. ¿Y Roma? ¿Qué hacía Roma? Roma estableció guarniciones en diferentes lugares estratégicos para asegurar la pax, como se dice en latín, la pax romana. Miles de soldados desplegados por todo el país, y escuchen muy bien, cuando Roma establecía a esos soldados, trataba de darle a esos soldados la mejor calidad de vida posible que ellos pudiesen darle. Incluso en las guarniciones romanas, les colocaban gimnasios, les colocaban altares a sus dioses, los baños públicos, los templos a sus dioses. Y obviamente, si habían templos a sus dioses, traían las prostitutas sagradas de esos dioses, que eran las sacerdotisas de esos templos. Es lo que se conocen como las prostitutas cultuales. Y cuando los soldados entraban a adorar a sus dioses, parte de esta adoración constituía en orgías sexuales con estas prostitutas sagradas. Y esas prostitutas sagradas tenían la marca distintiva de que se rapaban su cabellera,
se rapaban el cabello, el pelo completamente. Esa era la señal de una prostituta cultural. Y eso es lo que nos va a indicar a nosotros el por qué cuando habla Shaul, cuando habla Pablo en Primera de Corintios, que si la mujer le es deshonroso raparse el cabello, porque se va a parecer a una prostituta cultural, entonces que para orar y profetizar que se cubre la cabeza. Y si no se quiere cubrir la cabeza, para orar y profetizar, que entonces se rape su cabeza. Y si le da vergüenza parecerse una prostituta cultural, no la vayan a confundir. Entonces le sale más barato raparse, colocarse un velo sobre su cabeza. Hay que entender el entorno cultural también para poder. Se le fue el sonido. Entonces, amados hermanos, como veníamos diciendo después de la introducción técnica, que lo que era las prostitutas cultuales, lo que hacían era raparse. Una señal distintiva era que se rapaban su cabellera. Y por ende, cuando las mujeres, cuando Shaul le dice esto en Primera de Corintios, le dice que si no quieren cubrirse, pues entonces que se rapen su cabeza. Y a ver, para que ustedes vean, por ejemplo, amados hermanos, la relación que había entre la realidad del mundo de aquella época y que lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en los escritos nazarenos, conocido como Nuevo Testamento, ahí debemos tener esa parte de la historia incluida para poder entender de mejor manera las escrituras. Entonces, la influencia de Roma fue muy grande. Desde Siria, Roma tenía el control militar de toda aquella región, incluyendo Israel, obviamente, que fue transformada en una provincia romana. Ya Israel, recuerden, para ese tiempo, ya Israel no era una nación, sino una provincia romana. Recordemos cuando estudiamos los tres temas del retorno de Efraín, hablamos de que a Roma, de que a Israel se le había quitado el cetro, el derecho a gobernar, se le había quitado el derecho incluso para dictaminar cierto tipo de sentencias. Roma se lo había quitado, Roma gobernaba. Roma nunca vio ninguna ciudad de Israel al estatus de polis. ¿Qué significa esto? Cuando Roma le daba el estatus de polis a alguna ciudad, toda persona que nacía en esa ciudad era un ciudadano romano por nacimiento. Por ejemplo, le voy a colocar el ejemplo. Supongamos que ahorita yo estoy en Panamá y el Imperio Romano, tal cual como fue para ese tiempo, es el que está gobernando. Roma dictamina que Panamá tiene el estatus de polis. Cualquier persona que nazca en Panamá nace siendo un ciudadano romano, independientemente de que Roma esté en Italia. De esa manera, vamos a entender que Israel primero nunca a Roma le dio el estatus de polis. Por lo tanto, los que nacían en Israel no eran romanos, sino que eran judíos, según el criterio religioso, en el criterio nacional de esa época. Pero judíos que nacieran en una ciudad fuera de Israel, que tuviese el estatus de polis, eran ciudadanos romanos. Por ejemplo, Shaul de Tarso o Shaul HaTarsis nació en Tarshish o Tarso. Y esta ciudad era una polis. Por lo tanto, ¿cómo adquirió Shaul su ciudadanía? Desde su nacimiento. Por eso Shaul dice que él recibió su ciudadanía romana por nacimiento, porque él nació ¿en dónde? En una polis, en una ciudad llamada que tenía ese estatus. Para esta época, mis amados hermanos, hubo líderes que trataron por todos los medios de buscar el favor del imperio para que los colocaran como jefe de algo. Uno de esos líderes de aquella época fue Herodes o Joredos, llamado el Grande. Herodes Grande fue a Roma, ¿sí?, con una gran cantidad, una enorme suma de dinero como pago para que Roma le diera el título del rey de Judea. Y Roma, que lo que le gustaba y le sigue gustando es la plata, ¿sí?, para poder sostener todo aquel imperio, le dio un rollo, un papiro,
que decía Herodes el Grande, rey de los judíos. Y Herodes se fue a Judea pensando que él era el rey de los judíos, porque Roma le dio ese título. Y Herodes ni siquiera, amados, ni siquiera era un judío, y menos si no era judío, menos iba a ser del descendiente de David. Y cuando Herodes se aparece en Israel diciendo que él era el rey de los judíos se pusieron tan molestos que querían matarlo. Y Herodes tenían que estar escondiéndose, porque en cualquier lugar podía haber un grupo de judíos que están buscando la menor oportunidad para matarlo. En vista de eso, Herodes, ¿qué hizo? Buscó una judía para casarse con ella. Le voy a resumir la historia. Esta judía se llamaba Miriam y Herodes quiso asegurarse de que ninguno de la familia le hiciera un atentado y mandó a matar a toda esa familia. Y la dejó solamente a ella para legitimar su título del rey de los judíos. Y cuando esta judía, Miriam, vio que toda su familia había sido muerta por este perverso, por este sanguinario, se subió al techo del templo y se lanzó, se suicidó. Miren lo que hizo este perverso Herodes. Aún así, tomó el cuerpo, lo embalsamó y se casó con el cadáver. Una aberración total. Lo guardó en su palacio para buscar supuestamente la simpatía de los judíos, porque ahora era el esposo de una judía. Y eso, en vez de ganar la simpatía de los judíos, obviamente ganó más el rechazo de los judíos de ese tiempo. Entonces, amados, yo les voy a mencionar ciertas cosas. Por ejemplo, había una corrupción muy grande. ¿Y por qué le estoy mencionando este tipo de cosas? Porque vamos a entender cómo era el movimiento de ese tiempo. ¿Por qué mencioné estos dos jueces, Hillel y Shammai? ¿Sí? ¿Por qué incluso voy a obviar incluso el hecho de toda esta historia que está envuelta, Herodes, que está envuelta, incluso, por ejemplo, cuando él se ve amenazado por el título del rey de judío, porque cuando llegan estos sabios de Oriente y dicen, venimos buscando al rey de los judíos, porque hemos visto que su estrella, su astro. Y entonces él dice, a ver, yo he tenido que hacer todo esto, he tenido que pagar una gran cantidad de sumas de dinero a Roma, he tenido que hacer todo esto, incluso casarme con un cadáver, para que ahora venga alguien a quitarme el título que tanto me ha costado, solamente porque alguien lo dijo. No, esto no va a ser así. A ver, vayan, vean, averigüen dónde está el niño y vengan a donde yo estoy, y díganme dónde es, para yo también ir a rendirle tributo, a rendirle honores. Sabemos toda la historia. ¿Qué hizo Herodes? Después de ver que los sabios le dieron la vuelta y se escondieron y se fueron por otro camino orientado, obviamente él no sabía eso, pero guiados por un mensajero celestial, ¿qué hizo él? Mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, para tratar de asegurar su posición. Pero bueno, después de morir Herodes el Grande, quedó también gobernando su hijo Arquelao, pero incluso a su hijo, ¿qué hizo? Trató de llegar más lejos. Él se fue a Roma a buscar la renovación del título, estableció un plan secreto para eliminar al gobernador de Siria. Roma se enteró y ahí lo destituyó, y de allí fue donde dijo que ningún judío iba a tener el título de rey. Ahora, ¿cómo iba a ser gobernado Israel para ese tiempo? A través de un procurador romano. Por eso es que cuando toman al Mesías, lo llevan donde el procurador romano. Sí había allí un rey, pero no era que estuviese haciendo, ¿cómo decirlo?, gran cosa. Ahí el que mandaba era, en este caso, Poncio Pilatos, el procurador romano, que tuvo que ver en el proceso judicial de Yahoshua, que conocemos como Poncio Pilatos. Sí, ya ustedes conocen la historia. Recuerden que otro de los datos interesantes que tenemos para ese tiempo, y estamos colocando los fundamentos, amados, por eso permítanme, ténganme paciencia, porque yo sé que a varios hermanos quizás les cuesta un poco digerir la historia, pero esfuércense porque esto va a ser necesario para que ustedes puedan obtener también su certificado, y es necesario que ustedes conozcan todos estos detalles, quizás no a profundidad, pero sí de manera general. Otro dato interesante, amados, recordemos, es la corrupción política en Israel.
además de las divisiones sectarias, además del pluralismo religioso que había, por ejemplo, los fariseos que ya hemos comentado, habían 7 sectas, del fariseísmo habían 7 sectas distintas dentro del fariseísmo, pero además habían otras sectas, los esenios, los herodianos, los sicarios, los celotes, etcétera, etcétera. Grupos diferentes que mencionan parte incluso de la historia, el Talmud, ¿sí? Que habían, me parece entonces, en Israel. Pero, a ver, amados, había demasiada corrupción, demasiada manipulación, había realmente el espíritu del Eterno no se estaba moviendo dentro del pueblo. Y, amados, esto es un llamado también para que nosotros entendamos que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros podemos estar acostumbrados a esperar a que los demás tomen la iniciativa para guardar la santidad, para decir no al pecado. Pero nosotros, ya esa no debe de ser nuestra postura. Y eso es lo que nosotros buscamos también transmitir con estas enseñanzas. Que tú entiendas quién eres en el proceso de redención, para que tú le digas no al pecado, para que tú no tengas paternalismo, para que tú no estés solapándole el pecado a otro solamente por la amistad, por la familiaridad, o porque él es mi hermano, o por agradecimiento, etcétera, etcétera. Recuerda que siempre vamos a estar puestos en balanza para ver si escogemos al Eterno o escogemos a las amistades, o escogemos a lo que a mí más me conviene y no escoger la verdad. Pero para ese tiempo, la mayoría de los grupos religiosos estaban tan corrompidos que tenían concubinatos con Roma. La figura del sumo sacerdote era altamente cuidada por Roma, porque Roma estableció que todo el sistema de impuestos se recogía al final en las arcas del templo, de Jerusalén. ¿Y quién era el que administraba todo eso? El sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Era el que llevaba las cuentas, era el que despachaba eso para Roma. Y una comisión obviamente le quedaba a él. Si ustedes se imaginan, si hoy con tanta tecnología, con herramientas contables, todavía la gente se roba, evade los impuestos, ¿cómo sería en ese entonces? ¿Cómo sería en ese entonces que se robaban los impuestos? Le estaban robando al pueblo. Y aún así, ellos le robaban a Roma. El sumo sacerdote, el puesto del sumo sacerdote era una posición codiciada y deseada por muchos y pagada por muchos. Por eso se llegó a establecer un sistema religioso amparado por la guardia romana. Aquí es donde va el asunto y aquí es donde vamos a entender quién era el Hillel y Shammai. Se llegó, como todo el sistema religioso, como todo el gobierno, ahora era amparada por la guardia romana, ¿sí? Porque Roma debía cuidar que sus impuestos estuvieran seguros. Entonces la corrupción de aquella época de los sacerdotes, no de todos, pero sí de la gran mayoría, ¿sí? Porque habían sacerdotes Juanín buenos, pero el sistema estaba corrompido. El sistema era corrupto y esa corrupción llegó a grupos judíos dentro de los fariseos, incluso que los llevó a irse de Jerusalén y a establecerse en comunidades en el desierto, como la comunidad de Qumran que estuvimos hablando anteriormente. ¿Por qué ellos se fueron al desierto? ¿Por qué ellos se situaron allá en Qumran? Fue una reacción a la corrupción de Jerusalén, que ya no la soportaban. Los sacerdotes corruptos, amparados por la guardia romana, establecían sus propios mercados y cuando la gente venía a celebrar las fiestas, no se le consideraban válido o kosher las compras que hacían en otra tienda que no fuera la de ellos. Iba un israelita de otro lugar lejano a celebrar, por ejemplo, Pesaj, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, y cuando iba a presentar su ofrenda, le preguntaban, ¿de dónde compraste tu cordero? En aquella tienda. Y le respondía, no, eso no es kosher. Deben comprarlo en aquella tienda, que obviamente era la de él. Los controles de cambio que habían en el templo, que eran una necesidad, escuchen muy bien, si usted traía denarios de afuera, tenía que cambiarlos a shekel. Esos controles eran de los sacerdotes. Y cuando Yahoshua, ¿qué hizo? Volcó las mesas de los cambistas en el templo, no estaba actuando en contra de la Torá.
e incluso del judaísmo de aquella época, estaba actuando en contra de la corrupción sacerdotal que había en el templo. Él estaba limpiando el templo, no destruyéndolo. Cuando uno conoce estas cosas, puede uno interpretar de manera correcta, pero si uno no conoce estas cosas, puede uno interpretar mal las palabras y los actos del Mesías. No era un pecado que estuviesen allí cambistas, gente que te cambiaba la moneda local, lo que tú traías de la moneda extranjera. Eso sucede en todos los países. Eso es donde tú vayas a otros países, al extranjero, tú lo tienes que hacer. Eso era necesario también en ese tiempo, porque iban judíos de todas las naciones para ese tiempo y llevaban monedas de otros lugares y debían de cambiarla a la moneda local. El problema era cómo lo estaban haciendo, cómo estaban imponiendo y robando a la gente, colocando tasas de cambio extremadamente exageradas, solamente para beneficiarse, para seguir la avaricia, para seguir robando. Y esos sistemas de cambio eran de los sacerdotes. Pero, ¿dónde entra aquí Hillel y Shammai? ¿Cómo se establecían las cortes de justicia de Israel en aquellos tiempos? Porque recuerden, debía haber para ese tiempo cortes de justicia. Debía de haber un lugar donde tú fueras a ir a presentar situaciones legales, cómo resolverlas. ¿Dónde estaban los ancianos de esa época? ¿Cuáles eran los juzgados? Hoy en día, en cualquier país, en cualquier ciudad donde tú vayas, tú vas a conseguir diferentes tipos de juzgados, diferentes tipos de casas donde tú puedas, de las leyes, donde tú puedas ir a establecer o incluso a demandar, a litigar, a hacer ciertas circunstancias. Para ese tiempo, ¿cuáles eran los juzgados? Roma daba a cada país que considerabas le daba cierta autonomía. ¿Sí? País que conquistaba le daba cierta autonomía. Para cada país, para que cada país, llevara sus cosas de acuerdo a sus costumbres, solamente que le pagaran los impuestos exigidos. Roma estaba contenta con eso. Usted podía hacer lo que usted quisiera, solamente que le pagaran los impuestos. Que se adorara al emperador hasta cierto punto, que se respetaran las leyes de Roma, que se pagaran los impuestos y lo demás, que cada cual, según sus costumbres, las mantuviera. Roma no se metía en esos detalles íntimos, cómo se manejaba la vida nacional de Israel en medio de esta circunstancia que ya hemos hablado, cómo era que se hacía. Bueno, había dos grandes jueces en Israel, ¿sí? Recordemos que a través de Esdra se establece, de Esdra, el sacerdote, se establece una asamblea, ¿sí? Y con el tiempo, con los venidos de los imperios, se establecen siempre hubo dos jueces en Israel comandados por el imperio de turno. Había dos tribunales o cortes de justicia en Israel en los tiempos de nuestro santo maestro. Uno dirigido por Shammai y otro dirigido por Hillel. Ambos juzgaban al pueblo a través de la interpretación que dictaba la Torá. Es lo que en los evangelios escuchamos la tradición o la enseñanza de los ancianos o la interpretación de la Torá. ¿Quién tenía la suficiente autoridad en un tiempo pluralista, ¿sí? de tanta amalgama de sectas judías? ¿Quiénes eran los que tenían una autoridad legal, incluso puesta por Roma o que facultada por Roma para poder dirigir al pueblo a que todo se mantuviese en orden? Eran estos dos juzgados o dos jueces que habían en Israel. Recordemos que en los tiempos después de Yahoshua, también conocido como Josué, hubo jueces en Israel. Es más, sabemos de Débora, la jueza, que juzgó a Israel, es decir, que tenía un juzgado, si lo podemos decir de esa manera, donde el pueblo acudía para poder que Israel se mantuviese en orden y que juzgaba con la autoridad de nuestro Padre que está en el cielo a través de la Torá. Uno de ellos era Shammai. Shammai era el presidente de la Corte Suprema de Israel. Y como presidente del Sanedrín, escuchen, la Corte Suprema era el Sanedrín,
Su tribunal tenía el respaldo de la guardia romana. Ese era Hillel. Perdón, Shammai. Hillel, había un segundo juez llamado Hillel que formaba parte de este sistema jurídico, pero su tribunal no tenía un respaldo de la guardia romana. Recuerden, tenemos en los tiempos del Mesías dos tribunales de justicia, uno amparado por el Imperio Romano y el otro no. Supongamos que alguien cometió una falta y lo llevan delante del tribunal de Shammai. Shammai le impone una multa y el culpable no quiere pagar. Entonces va a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque ese juez que está juzgando allí tiene guardias, tiene policías, lo que conocemos hoy como policías, y si no hace caso, quiera usted, no quiera hacer caso, quiera usted o no, lo van a meter en la cárcel hasta que pague, y si no quiere pagar, le van a meter más multas y se le va a complicar la vida, porque ese tribunal tiene el respaldo del gobierno. Y como tiene el respaldo del Estado, del gobierno, tiene policías, tiene guardias, ese juez va a hacer que usted cumpla obligadamente. Ese era Shammai. Y era muy arbitrario, muy arbitrario. Explica el Talmud y la historia judía que hubo un caso en el cual se le perdió a un constructor una moneda en la construcción de una casa. ¿Cómo hace? Se van con Shammai y le dice cómo hace para recuperar la moneda. Le dice Shammai, tiene que destruir toda la casa. No puede ser otra moneda, sino tiene que ser esa moneda la que se le devuelva al constructor. Se van donde Hillel y Hillel le dice, pues, den otra moneda. ¿Cómo van a destruir una casa que vale más que una moneda para darle una moneda, la misma moneda a este hombre? Denle otra moneda, el mismo valor, si quieren denle dos, pero no destruyan la casa. Ilógico, ¿verdad? Pero así era Shammai. Hillel tenía su tribunal. Venía y colocaba una multa, un ejemplo, tenía que pagar $500. El infractor podía decir, no le voy a pagar esa multa. Hillel lo que podía decir es, el Eterno verá qué va a hacer contigo. ¿Por qué? Porque no tenía policía ni respaldo gubernamental. Ese es Hillel. Hillel tenía su escuela donde formaba a sus discípulos. Shammai tenía su escuela donde formaba a sus discípulos. Las tensiones que había entre ambas escuelas eran gravísimas. Shammai decía una cosa y Hillel decía otra cosa. ¿A quién le va a hacer caso el pueblo? ¿A Hillel o a Shammai? Había que hacerle caso a Shammai porque él tenía policías. ¿Y quién le hacía caso a Hillel? Pues sus discípulos. Esa era la situación de ese tiempo. Habían movimientos, uno que seguía a Shammai y otro que seguía a Hillel. Uno que seguía y el pueblo por lo general se iba para el juzgado de Shammai porque tenía más autoridad. No más verdad, tenía más autoridad. En diferencias entre ellos, con respecto a los gentiles, hubo discusiones entre ellos. Con respecto a la liturgia, hubo discusiones entre ellos. Con respecto a la manera de hacer las cosas según la Torá, había grandes discusiones entre ellos. Para los que han escuchado el Talmud, pero los que no saben qué es el Talmud, es una recopilación judía que vamos a estar hablando posteriormente en esta serie de enseñanzas para que entendamos de dónde viene la autoridad que hoy en día tienen nuestros hermanos judíos, si va acorde a la doctrina del Mesías, va acorde a la doctrina de la Torá o es una autoridad ilegítima. Si es legítima, ¿qué debemos hacer? ¿La seguimos? ¿No la seguimos? Porque la Torá nos manda a seguir a los ancianos. Eso es muy importante. La Torá nos manda a establecer consejo de ancianos y lo que dictamine ese consejo de ancianos debemos hacerlo. Pero ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene ese respaldo? Realmente lo tiene el judaísmo. Pero en el libro, en el Talmud, en esta recopilación, dice que llegaron a tener hasta 350 controversias, divisiones entre ellos. A ver, amados, tenemos estos dos jueces. El rabí, el maestro Shaul, Pablo, fue desde muy niño a estudiar Torah en Jerusalén. ¿Dónde estudió Torah Shaul? En la escuela, en la yeshiva de Gamaliel. ¿Y quién fue el autor y formador o originador de esta escuela de enseñanza, de estudio de Gamaliel? Hillel, no Shammai.
Si nosotros no conocemos la enseñanza o la interpretación de la Torá que hizo Hillel, que fue después la enseñanza de Gamaliel, que fue después la que le pasó a Shaul, a Pablo, nosotros vamos a interpretar mal a Pablo, porque muchas de las cosas que Pablo enseña las hizo siguiendo los principios de interpretación dados por Hillel y no por Shammai. ¿Por qué nuestros amigos y hermanos cristianos interpretan mal a Pablo y sobre todo andan diciendo la falacia, la mentira, la mala interpretación de que la ley está abolida? Porque no entienden lo que Shaul estaba enseñando. Y Shaul no estaba inventando el agua hervida, y me disculpan la expresión, no quiero ser arrogante con ella. Él estaba siguiendo principios interpretativos de la Torá que había heredado de su maestro de Torá, el Rabí Gamaliel, que Rabí Gamaliel aprendió de su maestro de Torá, el Rabí Hillel, un juez de Israel para ese tiempo, ¿sí? Pero que Shaul ahora interpretaba esos principios a través de la enseñanza de Mashiach que le dio esa revelación. Por ejemplo, un asunto de mucha discusión en ese tiempo, e incluso hoy en día en el judaísmo, es el tema de qué se puede llevar o qué se puede cargar consigo en el día de Shabbat. Yo sé que ustedes han enseñado, han escuchado de eso. ¿Qué se puede cargar? ¿Qué podemos cargar en Shabbat? Eso, había discusiones tremendas y todavía las hay. Es verdad, en Shabbat no podemos estar trabajando, levantando cargas pesadas. Eso no se hace. Estamos en descanso, estamos en reposo. Pero, por ejemplo, para ese tiempo, el juez Shammai enseñó que mover una propiedad personal de un lugar público a un lugar privado es una violación de Shabbat, sea pequeña o sea grande. Y él decía, si el objeto que se mueve estaba allí en Shabbat, moverlo no es ninguna violación de Shabbat. A ver, amados, una de las cosas que decía, por ejemplo, este rabino Shammai, que mover, por ejemplo, una propiedad personal de un lugar público a un lugar privado, aun cuando esté en una zona de Eruv, yo he hablado esto en otras enseñanzas, es una violación de Shabbat. Que no se tenía que levantar absolutamente nada. Y por eso ustedes van a entender ahora, cuando leamos uno de los versos de las Escrituras, acerca de un lisiado que levantó su camilla. Que levantó su camilla. Hillel decía, mover un objeto de un lugar público, un lugar privado, si estaba en el lugar ya para Shabbat, no viola, si está dentro del perímetro de Eruv. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decirle con esto? Prestemos mucha atención. A ver, ¿qué significa? Para ese tiempo había lo que se conoce como, y todavía lo hay, como Eruv. Incluso un Eruv es una demarcación, es un límite construida por la comunidad judía con el propósito de poder cargar objetos de un lugar a otro durante Shabbat y otras festividades hebreas sin transgredir la ley judía, la interpretación judía. Recuerden, habían dos casas interpretativas de Torah para ese tiempo, ¿sí? El Eruv permite que los judíos observantes puedan cargar y transportar, entre otras cosas, por ejemplo, llaves, medicinas, bastones, muletas, incluso los bebés, tanto en brazos como en un coche de niño o una carriola. Amados, vamos a leer un verso bíblico. ¿Me lo puede leer? Porque hasta el momento, esta noche, no hemos hablado más que todo de historia y no hemos leído ninguna cita bíblica. Vamos a entender qué es un Eruv. ¿Me pueden leer Hechos capítulo 1 del 11 al 12? Hechos capítulo 1 del 11 al 12. Hechos capítulo 1 del 11 al 12, si son tan amables, amados hermanos. ¿Capítulo cuál, hermano? Hechos capítulo 1
11 y 12. Amén. Y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Yahoshua que se han llevado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un Shabbat. Camino de un Shabbat. ¿Qué significa esa frase en las Escrituras? ¿Qué significa camino de un Shabbat? Era la interpretación, ¿sí? Era la interpretación de los jueces de Israel que seguían respetando las distancias. Escuchen, creyentes, los que están hablando acá, por ejemplo, cuando se refiere a camino de un Shabbat, el que está escribiendo es un temeroso de Elohim, creyente en Yahoshua como el Mesías, y sigue respetando el Erub, lo que se conoce como camino de un Shabbat. ¿Qué es un camino de un Shabbat? Es que yo puedo caminar en Shabbat, que yo puedo, escuche, esto es parte de la enseñanza judía, que yo puedo caminar en un Shabbat hasta donde está ese límite puesto por el juez de turno. Entonces, aquí tenemos una evidencia de lo que era la interpretación de ese tiempo, lo que dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, 11 y 12, cuando se refiere a camino de un Shabbat. Tengo una pregunta muy interesante de la Moshiach. Dice, si Shaul fue discípulo de la escuela de Gilel, ¿a qué se debió su violencia contra los Netzarim? ¿No será que fue de la escuela de Shammai? Excelente pregunta, mi querido Moshiach. Recordemos, amados hermanos, que aún el mismo Rabbi Gamaliel le dijo, les aconsejó al Sanedrín, le dijo, tengan cuidado, le dijo al Sanedrín, mandó a sacar en ese momento, o mandaron a sacar a los discípulos que los tenían allí, y le dijo a todos los miembros, a los ancianos que estaban allí, tengan cuidado, no se metan con estos varones. Si esto es algo de los hombres, se va a acabar, no va a persistir. Pero si es de Elohim, no se vayan a encontrar ustedes luchando en contra del Eterno. ¿Por qué Shaul se vio envuelto o tuvo este tipo de actitudes que incluso pareciera que era de la enseñanza de Shammai? Porque él, vamos a decirlo de esta manera, una cosa es la enseñanza que nosotros podamos transmitir y otra cosa son las actitudes de cómo las personas lo reciban y lo transmitan, cómo lo vivan. Porque si bien Shaul estaba aprendiendo a través o a los pies del Rabí Gamaliel, él era un patriota y era un patriota revolucionario. Para él ver a unos judíos que estaban predicando a un Mesías que había muerto, para él eso era algo, una traición a la patria. Era una traición a la Torá. Por eso él, aparte que se ve influenciado por todo lo que era la tradición de ese tiempo, por el movimiento. Por eso hay que entender lo que estaba sucediendo en Israel para ese momento. Estaba sucediendo habían movimientos revolucionarios, incluso terroristas en contra de Roma. Y por eso Shaul, al ver toda la opresión y todo lo que era lo que hacía Roma en contra del pueblo de Israel, estaban hartos, ya estaban cansados. Cualquier judío de la época estaba cansado del dominio de Roma. Y por ende, ¿qué era lo que tenía Shaul? Shaul tenía en su sangre, la sangre patriota, que llegó a tal y sobre todo influenciado por la corrupción de los sacerdotes de ese tiempo, ¿qué era lo que estaba haciendo? Él fue influenciado e impulsado a seguir en contra de los Netzarim que estaban predicando a un Mesías que para sus efectos él había muerto. Pero él venía de la academia de Gilel, de la enseñanza de Gilel, no de la enseñanza de Shammai. Entonces, ¿qué es un erub? Un erub son los límites que colocaban los diferentes jueces. Por ejemplo, Gilel decía, el erub es hasta allá lejos,
hasta el Monte de los Olivos, desde el templo hasta el Monte de los Olivos. Tú puedes caminar por todo eso, que no te esfuerzas, no causas gran pesar para tu cuerpo, ¿sí? No causas violación de Shabbat. Recuerden, es muy importante, no porque sea Shabbat, tú te vas a ir a caminar toda una montaña, porque eso constituye un cansancio, no estás descansando, no estás reposando, no te estás dando el tiempo para estudiar y conectarte con el Eterno, sino lo que estás haciendo es caminar. Estás cansando y llegas más agotado. Por eso se establecieron incluso estos límites para enseñar qué era un camino o dónde podía transitar los israelitas, de tal manera que no agarraran largas jornadas en pleno Shabbat y terminaran más cansados y sobre todo alejándose de la comunión con el Eterno y por ende violando el Shabbat. Entonces, Hillel, ¿qué decía? El Erub es hasta allá, hasta el Monte de los Olivos. Pero ¿qué decía Shammai? No, es desde aquí, desde el templo hasta allá, en una porción de la muralla de Jerusalén. Es decir, era un pedacito muy corto. Vamos a ver si estamos entendiendo. Vamos a escuchar, vamos a leer vamos a leer del capítulo 5, del verso 2 al 13. Yohanan 5, del 2 al 13. Vamos a leerlo, por favor, amados hermanos. Vamos a prestar atención. Juan, capítulo 5, del verso 2 al 13. Yo sé que la clase está un poco pesada, la enseñanza de esta noche está un poquito pesada. Recordemos, estamos hablando de lo que son principios históricos y de lo que sucedía para ese tiempo. Y que va a ser necesario que tú lo estudies, que tú te prepares con ello para que también puedas entender un poco más. Y vamos a ver por qué es importante entender un poco la historia y cómo era el movimiento social de ese momento. Y sobre todo, cómo era la parte de los juzgados, cómo se establecían las leyes y cómo habían estas divisiones y cómo lo podemos entender a través de las Escrituras. Adelante, estimada Jot, Juan 5, del 2 al 13. Amén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Bet Sata. En ellos estaba echada una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un mensajero de Yahweh bajaba de tiempo en tiempo al estanque y revolvía el agua, y el primero que entrara después de removida el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Yahoshua lo vio tendido y supo que hacía tanto tiempo que estaba así, le preguntó, ¿quieres sanarte? El enfermo le respondió, Maestro, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras yo me muevo, otro baja antes que yo. Yahoshua le dijo, levántate, coge tu camilla y anda. Y enseguida el hombre quedó sano, cogió su camilla y anduvo, y aquel día era Shabbat. Entonces los dirigentes yahuditas le decían a aquel que había quedado sano, es Shabbat y no está permitido cargar tu camilla. Pero él respondió, el mismo que me sanó me dijo, coge tu camilla y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién fue el hombre que te dijo, coge tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Yahoshua se había retirado, pues había mucha gente en el lugar. Amén. Muchas gracias, estimada Jot. Vamos a ver si estamos entendiendo lo que estoy tratando de transmitirle. Habían dos jueces en Israel, y estos 2 jueces, uno decía que el Erub o el límite en el cual tú podías caminar era incluso hasta allá, fuera de las murallas, en el Monte de los Olivos, y el otro decía que era en ciertas porciones, incluso llegando a la muralla de Jerusalén, no todo Jerusalén, no toda la muralla, que era que tú podías caminar y sobre todo cargar algo en pleno Shabbat, porque el Erub era para eso, para la parte del Shabbat. Y tenemos acá, miren cómo comienza el relato. Dice que en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, se está colocando un punto en el cual para Shammai no era permitido estar caminando con algo encima en Shabbat. Eran leyes rigurosas, eran leyes extremistas. Y consiguen entonces los fariseos
¿sí? Que estaban dentro de las murallas de Jerusalén, le dicen, a ver, estás violando Shabbat. ¿Por qué estás cargando algo? ¿Por qué estás cargando algo? Si es Shabbat, ¿por qué tú estás con tu camilla, que era una especie de esterilla, se puede decir, 1,5 kilos, 2 kilos que podía estar pesando eso? ¿Por qué estás cargando eso? Si es Shabbat, no puedes estar cargando esto. Estás violando el Shabbat. No te está permitido cargar tu camilla. ¿Qué fariseos eran estos? ¿De qué escuela de pensamiento venían? ¿De Shammai o de Hillel? ¿Quién me responde, por favor? ¿Eran de Shammai o eran de Hillel? Recuerden, Hillel, usted podía caminar cargando algo como eso hasta allá, hasta el Monte de los Olivos. Shammai, una sola, dentro de las murallas de Jerusalén, en una porción hasta el templo. Si usted cargaba algo, debía saber quién lo iba a juzgar, según quién usted estaba guardando el eruv o lo que indicaban allá los jueces. Imagínense esto, había tremenda confusión. Yo creo que muchos israelitas ni siquiera salían a la calle para evitar las circunstancias o preferían morar allí alrededor del templo. ¿De quién creen ustedes que era los que confrontaron al paralítico que sanó nuestro santo maestro? ¿Alumnos de quién? A ver, una valiente que me responda. ¿Quién dijo Shammai? Milagro. La mejor milagro. Eran de Shammai, correcto. ¿Por qué? Porque Shammai no permitía que en ciertas porciones dentro de la muralla de Jerusalén estuviese alguien con algo en su mano, caminando en pleno Shabbat. ¿Sí? Pero Hillel decía, tú puedes caminar dentro, más hasta allá, fuera de las murallas, en el Monte de los Olivos, tú puedes andar con tu camilla, con tus cosas, con tu comida, con tu vianda. Por eso, estos eran discípulos de Shammai, los que confrontaron al que nuestro santo maestro sanó. Y nuestro Mesías, a ver, lo que hizo Yahoshua era perfectamente permitido según la enseñanza del Hillel. Primero ya estaba el objeto allí cuando llegó Shabbat. El eruv es toda la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Es decir, que no estaba llevando el objeto a un lugar privado según todas las interpretaciones que ellos tenían, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con estos discípulos de fariseos de Shammai? Estaban furiosos contra Yahoshua y lo tildaron como un violador de Shabbat según la interpretación que hizo Shammai. Viene una persona que no conoce esto, que no conoce la Torá, que no conoce estas tradiciones, que no conoce el entorno histórico, que no conoce la cultura, ¿sí? Que no conoce interpreta que Mashiach estaba violando la Torá. Es más, muchas veces han utilizado este tipo de argumentos para decir que Yahoshua violó el Shabbat o que estaba en contra del Shabbat y mencionan esto. Entonces, ¿qué sucede, amados? Mashiach allí no estaba violando el Shabbat, sino que estaba echando abajo las interpretaciones equivocadas de Shammai. Por eso es importante entender las tradiciones e interpretaciones de la Torá de esa época, incluyendo el judaísmo de esa época. Amados, cuando nosotros entendemos que para ese tiempo habían que el pueblo incluso estaba dividido, que no solamente habían sectas de enseñanza rabínica, de enseñanzas de Torá, y que incluso cada uno, recuerden, la palabra secta para ese tiempo era algo muy diferente a como hoy en día se considera una secta. Para ese tiempo una secta era alguien que sacaba una interpretación que iba alineada con la Torá, pero era algo que quizás las otras sectas no habían visto, no habían entendido, y que por eso, pero que esta interpretación estaba alineada a la Torá y consecuentemente se formaba una escuela de pensamiento alrededor de esa interpretación, pero que iba a favor de la Torá.
Hoy en día una secta es alguien que forma una idea totalmente contraria a la rama original y se forma otra religión, ¿sí? Es total, por eso hay que tener cuidado cómo manejamos estos conceptos. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque el pueblo, el pensamiento de ese tiempo, el pueblo estaba tan sumido en tantas interpretaciones, en tantas cosas, en tantas circunstancias y en tantas situaciones que llevaba al pueblo a veces a no entender quién tenía la verdad, quién estaba diciendo la verdad. La gente era vulnerable, la gente estaba padeciendo lo que era ser llevados o por malas interpretaciones, por personas que se aprovechaban incluso de su ingenuidad. No todo el mundo era un conocedor de la Torá, la mayoría del pueblo era analfabeta. Habían muchas cosas que se estaban suscitando para ese tiempo. Y adicionalmente el Imperio Romano estaba encima, oprimiendo, y adicionalmente el sacerdocio, los líderes religiosos eran corruptos. Los líderes religiosos eran personas que se aprovechaban de la gente, que se aprovechaban para sacarles el dinero. Yo creo que creo que la situación no ha cambiado de a mucho, ¿no? La situación sigue siendo quizás la misma. ¿Por qué es importante entender esto? Amados, lo vamos a ver. Vamos a ver por qué es importante entender la doctrina del Mesías. Si tú eres una persona que está enseñando que la ley ha sido abolida, que la Torá ha sido abolida, que lo que fueron los mandamientos, que no hay que guardar Shabbat, que hay que hacer cosas que ahora la doctrina, la sana doctrina, como lo llaman en la religión, es lo que hoy en día es cristianismo, y que por eso el Mesías violó el Shabbat, o utilizas estos argumentos para decir que el Mesías violó el Shabbat, ten mucho cuidado. Por eso es importante escudriñar. Estos temas son profundos y quizás un poco tediosos. A veces yo le digo a los hermanos, y yo tengo consideración por muchos de mis hermanos, porque nosotros cuando enseñamos lo que nuestro Padre Celestial muchas veces coloca en nuestro corazón, y en el momento lanzamos esa palabra para advertirles a las personas también, a los hermanos y hermanas, que debemos siempre escudriñar y tener un corazón dispuesto, ¿sí? Dice nuestra Juan Marbelis, en ese entonces había 2 casas de enseñanza, pero en nuestra actualidad hay un sinfín de creencias que estamos igual o peor. Así es, amados. Por eso estoy tratando de comparar, hacer la comparación. Bueno, tengo un comentario que nuestro Moshe está revisando el mapa para ver, sí, que aparece fuera de los muros de la ciudad. Estaba revisando el estanque, parece que fuera de los muros de la ciudad. Por motivos de tiempo también, y por motivo de estos detalles que se estudian quizás que no sean tan pesados para la hora, para el momento de Shabbat, no les presenté los mapas, no les presenté todo lo que académicamente se enseña como el Erub, o los límites que había establecido Shammai para que los hebreos, los judíos de ese tiempo pudiesen caminar llevando algo. Y recuerden que hablamos que Shammai decía, si algo está en un lugar público y lo llevas a un lugar privado, pasas del Erub, de algo que esté allí, una taza o algo que estuviese allí, entonces tú estás violando Shabbat. No solamente era caminar, sino transportar algo de un lugar de allá a acá, ¿sí? Estabas violando el Shabbat. Eran interpretaciones religiosas, y que muchas veces hoy en día, si nosotros nos colocamos a analizar, muchas de esas interpretaciones religiosas pueden llevar a que las personas se vuelvan mecánicas en su adoración al Eterno, a que muchas, dice nuestra Jonilka, todas esas leyes para ellos eran como mandamientos. Correcto, eran mandamientos. Incluso para ese tiempo, y yo quiero que hagamos una comparación. Para ese tiempo, los sistemas religiosos adoctrinaban tanto a sus discípulos que para ellos alguien que levantara, por ejemplo, una camilla que podía llegar a pesar como mucho, una esterilla, creo que la mayoría de ustedes me pueden entender, que pesaba por lo menos 2 kilos, vamos a colocarlo de esa manera, 3 kilos,
que lo llevara de un lugar a otro o que pasara los límites que habían establecido algunos de estos jueces, para ellos era una violación de Shabbat. Y estaban todo el tiempo pendientes de que las cosas, de que esas cosas se cumplieran. Y por eso nuestro Santo Maestro les dijo, ustedes se olvidan de lo más importante. Se olvidan, guardan los más minuciosos de la Torá, no solamente de la Torá, sino también de la interpretación de la Torá. Guardan hasta lo más minucioso, pero se olvidan de lo más importante, la compasión, el amor, la misericordia. Amados, ¿es bueno estudiar todo esto? Claro que es bueno. Es necesario incluso para los que se esfuerzan por escudriñar, por entender cada vez más cómo era el pensamiento. Porque si nosotros entendemos más la mentalidad hebrea de ese tiempo, las raíces hebreas de nuestra fe, vamos a interpretar de mejor manera las escrituras y no vamos a estar diciendo cosas que no entendamos. Pero debemos tener cuidado, porque hoy en día muchos hermanos se basan en que hay que hacerlo así, hay que movernos así, y se olvidan de lo más importante. Por eso debemos de ser equilibrados. Son dos caras de la misma moneda, la parte intelectual y la parte espiritual. Esas dos cosas las enseñamos aquí y buscamos fundamentarlas. Porque de nada te sirve tener mucho conocimiento acá, pero no tienes una relación íntima con el Eterno. No tienes una comunión en oración, en ayuno, no buscas su presencia. De nada te sirve tener mucho conocimiento y que lamentablemente te olvides de esa conexión con el Eterno que fluye a través de la presencia divina. ¿Te vas a volver una persona mecánica? ¿Te vas a volver una persona con conocimiento? Sí, pero que cuando llegue el problema, vamos a lo que les estaba comentando a los hermanos hace unos días. Tienes la teoría, pero lo que hace verdaderamente una conexión con el Eterno y que va más allá de la teoría es la práctica. Es la práctica de esa palabra con amor, que es el mejor y el más principal de todos los dones. Por eso, amados, hoy en día hay un montón de escuelas interpretativas. Y estos ejemplos yo los traigo a colación porque nuestro Mesías estuvo en un mundo o llegó en un mundo, vino por primera vez para este mundo, en el cual había un sistema de interpretación de la Torá, que lo que estaba haciendo era llevar a confusión, adoctrinar de una manera mecánica, religiosa, a las personas que buscaban al Eterno, pero que se olvidaban de los menos privilegiados, que se olvidaban de aquellos que realmente tenían un corazón dispuesto. Nuestro Santo Maestro vino a enseñarnos que debemos tener el conocimiento de la Torá, pero debemos tener una autoridad moral, ética, espiritual para poder transmitir ese conocimiento. Por eso él veía más allá del conocimiento en las personas, veía los corazones que estaban dispuestos. Él se iba y veía esos corazones que estaban allí esperando esa palabra de consuelo, esa palabra de restauración. Y que después de restaurados, después de levantados, después de instruidos, después de guiados, entonces empezaba la enseñanza minuciosa de la Torá que los formaba intelectualmente para estar más seguros, con más madurez, pero apegados al espíritu de la Torá, al espíritu de nuestro Padre, que es el que transforma los corazones. Porque el conocimiento nos puede hacer más intelectuales, pero no va a transformar el corazón, que es lo que realmente ve nuestro Padre. Y es lo que realmente nos acerca en comunión con Él. Por eso, amados hermanos, vamos a dejar acá, hablando ya de Hillel y Shammai. Hay muchas cosas que podemos decir y hay muchas cosas que podemos interpretar a la luz de los evangelios y vamos a poder entender mejor los escritos nazarenos si entendemos estas rivalidades y estas razones interpretativas, porque recuerden, habían fariseos que apoyaban a Shammai, habían fariseos que apoyaban a Hillel, habían saduceos que apoyaban a Shammai y habían saduceos que apoyaban a Hillel. Habían diferentes escuelas de pensamiento. Y cada discípulo escogía a su maestro. Por eso Mashiach hizo algo distinto. Él dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Cada discípulo escogía su rabí, su maestro, su moré de Torá. Pero Mashiach dijo, ustedes no me escogieron a mí. No piensen que fueron ustedes quienes me escogieron a mí.
Yo soy el que los escogí a ustedes. Y así te dice nuestro Santo Maestro. No pienses tú que has escogido este caminar. Fue nuestro Santo Maestro, a través del Espíritu de nuestro Padre, que te llamó a ti para este redil, que te escogió a ti para ser su discípulo, para ser su discípula, para capacitarte, para hacerte pasar por los procesos, porque nadie escarmienta en carne ajena, dice por allí, nadie madura si no pasa por los procesos. Pero un Ben Torah, una hija, un hijo y una hija de Elohim, va a apreciar los procesos, porque solamente a través de la vivencia y la experiencia es que nos capacitamos, es que maduramos y es que tenemos la experiencia suficiente para actuar en amor, para actuar en sabiduría, para actuar con integridad, para actuar en madurez, siempre y cuando en ese proceso nos aferremos al manto de nuestro Mesías y al Espíritu de nuestro Padre, que no nos abandona, siempre y cuando nosotros nos mantengamos en confianza. Porque para el que cree, todas las cosas nos ayudan a bien. En la tarde de este Shabbat seguiremos hablando de estos temas de la cuarta parte, de la cuarta clase de este curso de la doctrina del Mesías. Por favor, amado hermano, amada hermana, está atento a las instrucciones para que te registres para el curso en el website cuando ya se abran las inscripciones, porque van a ser de estas clases, para que sigas los requisitos. Por favor, desde ya, de cuando se suba esta enseñanza a YouTube, tú tienes que estar allí escribiendo, estudiando, acá, capacitándome. Mi nombre es tal, si no tienes allí tu nombre para hacer ese chequeo. Yo lo voy a hacer, yo voy a estar pendiente. Amados, recordemos que estamos estudiando para prepararnos cada vez más, para entender mejor la palabra, no para vanagloria, sino para enseñar. Porque recordemos que viene, si hoy en día estamos en tiempos de confusión, si hoy en día cada quien está buscando crear su propia tribu, su propio campamento, su propia tienda, argumentando que tiene la verdad absoluta de una u otra manera, amados, viene un tiempo en el cual va a ser más difícil y va a ser más fuerte, porque el espíritu del antimesías va a atacar con más fuerza. La apostasía se va a levantar más. Los detractores y los apóstatas de la Torá van a ser contados por muchos, para no dar cifras. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso es lo que va a suceder. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que va a ser? Lo que fue. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que sucedió. Lo mismo que fue en los tiempos antiguos, también va a suceder. Lo mismo que sucedió en la helenización con el prototipo del antimesías, con Antíoco Epífanes, donde muchos judíos apostataron de la Torá, también van a volver a suceder. Pero que no seas tú. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero más a ti no llegarán. Pero debes prepararte, debes madurar en conocimiento y debes fortalecer tu espíritu con el espíritu de nuestro Padre. Más oración, más comunión con el Eterno, más estudio de la palabra. Y que cuando lleguen esos tiempos, recordemos que el justo por la fe vivirá. Y agarrados del Espíritu de nuestro Padre, tendremos la madurez y el conocimiento suficiente para no perecer, como ha hecho nuestro pueblo en tiempos antiguos. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que no perezcas tú, prepárate. Y por eso estas enseñanzas. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es teman a Elohim, igualen sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Amados, el Eterno que es bueno les dé un Shabbat de mucha bendición y nos vemos en la tarde de este Shabbat. Shabbat Shalom para todos.